En estos hechos también, como bien mencionas, hay alguien que se da a la fuga y deja ahí el vehículo. Pues también hacer conciencia de que pues nos pueden identificar, ¿no? Lo más simple sería pues en la guantera, pues ahí si traemos la tarjeta de circulación, si traemos un documento, pues nos van a identificar, ¿no? Dices, bueno, pues no dejé nada. Pues sabemos que a través de las huellas dactilares que dejamos, vamos a decir, en el retrovisor o vamos a decir en alguna parte plana del vehículo, pues obviamente van a entrar los peritos, vamos a decir en dactiloscopía y van a sacar las huellas y al final de cuentas pues van a saber quién estaba, vamos a decir, manejando el vehículo, ¿no? Bien, comenzamos último capítulo de delitos cometidos al volante. Esto es Criminogénesis 360. El criminal nace o se hace. Continuamos, doctor, con la última parte de el criminal nace o se hace, delitos al volante. Habíamos analizado, llevamos la parte sociológica, la parte de la criminología, la parte de la psicología. Vamos a ver ahora desde el punto de vista del derecho penal. Cuando una persona comete un delito al volante, ¿qué ocurre o cuáles son los efectos del derecho penal o cómo se pueden producir estos delitos? Doctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues prácticamente hay, desde el Código Penal, vamos a decir, pues se podría cometer el homicidio, ¿no? Es uno de los delitos más simples, pero con mayor penalidad. Es al que prive de la vida a otro. Y obviamente pues ahí hay un sinfín de circunstancias como se puede privar de la vida, ¿no? Como bien mencionas, en un hecho de tránsito, pues en un atropellamiento a otra persona o también los tripulantes que van en el otro vehículo o también quienes vienen, vamos a decir, como acompañantes. Aquí algo, pues también las lesiones que se pueden provocar. El Código Penal maneja lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, más de 15 días, que dejan cicatriz permanente, que dejan inmovilidad a algún miembro. Todos ellos van a tener, vamos a decir, alguna penalidad, ¿no? Pero también existe, pues, vamos a decir, cuando pues ya nos bajamos y nos agarramos a golpes, pues como el homicidio en riña, ¿no? Que también existe. Que sería el homicidio en riña. En ese caso el homicidio puede ser homicidio, lesiones. Ahí tendríamos, vamos, una atenuante, es decir, hablando coloquialmente, la pena que puede darse en el caso de una riña, que es la obra, el ánimo de contienda de obra o de acción. Que esto es cuando yo tengo esa intención de contender, me van provocando, yo accedo a esa provocación, me bajo, como tú lo dices, y bueno, pues ahí la penalidad es, por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Querétaro, el provocador se le impondrá, no se le impone el 100% de la pena, se le impone el 50% al provocador y al provocado se le impone hasta una tercera parte de la pena. Entonces estamos hablando que es una atenuante porque una persona, ¿sí?, accede y tiene el ánimo de contender, es decir, ese ánimo de pelear. Entonces, si yo me bajo del vehículo, pues tengo el ánimo de pelear, si no, ¿a qué me bajé? No me bajé a explicarle, me bajé con el ánimo de pelear. Máxime si yo de repente me bajo, me quiero pelear, le intento abrir el coche, se baja el otro y entonces ahí viene un homicidio en riña. Pero entendamos que homicidio en riña no es que yo me baje y golpee al otro, es que el otro también tenga el ánimo de contender. Es decir, yo voy manejando y me viene persiguiendo yo en un inicio le cerré el vehículo, el coche, vamos, le corté su circulación. ¿El otro se enganchó? Se enganchó, me viene siguiendo 4 o 5 cuadras, yo ya voy llegando a otro lugar y él me viene siguiendo. Entonces él tiene ese ánimo de contender. En un caso en particular yo sería el provocador y el otro el provocado, pero cuando me fue siguiendo. ¿Sí? O sea, yo inicié, digamos, la riña, yo comencé, nos peleamos y al provocador sería una mitad de la pena en el Código Penal para el Estado de Querétaro y al provocado hasta un tercio de la pena. Y puede darse esto en una disminución de la pena en un homicidio o lesiones en riña, pues esta circunstancia de la atenuante para una imposición
menor, individualizada en el caso de la riña. Pero no hay riña cuando pues, una persona, lo hemos visto, gente de la tercera edad o mucho mayor, van manejando y por la falta de reflejo, no es intencional, pues no ven y entonces tienen una conducción errónea o errática. De estornudo, ¿no? Que cierra los ojos un momento o un paro que le puede dar a la persona. Sí, últimamente yo he visto mucho conductores ya mayores en donde pues ellos te avientan el coche, yo voy a pasar y no se fijan. Y entonces, si tú no ves quién va manejando, porque hablábamos de esa despersonalización, yo voy arriba del coche y yo no voy viendo las caras de los conductores, yo veo vehículos. Yo veo un vehículo que se cambia de manera intempestiva a mi circulación, invade mi circulación, y entonces yo no veo quién está. Y entonces, imagínate, yo empiezo o me engancho y voy sobre el vehículo, no voy sobre la persona. Es más, al último que tú ves es a la persona, no ves al vehículo. Sí, también hablamos la forma, ¿no?, de comisión. En algún momento, depende del Código Penal, se habla de delitos dolosos, culposos y preterintencional. La preterintención, pues ya en algunos, vamos a decir, quedó derogado, ¿no? El doloso, pues es quiero y acepto el resultado, ¿no? O sea, realmente le avientas el vehículo con la intención de generarle un daño, ¿no? Y todavía a lo mejor te echas de reversa y lo aplastas, ¿no? Y ahí no puedes decir, oye, pues es que nada más quería asustarlo, ¿no? Tenías toda la intención, ¿no? Claro. Pues un culposo es no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo, ¿no? Pues un claro ejemplo, a lo mejor pues ya estamos en estado de ebriedad, ¿no? Que acabamos de salir de alguna fiesta, pues creo que no estás en condiciones, ¿no? A lo mejor de subirte a un vehículo. Muchos dicen, pues yo pedo, manejo mejor, o nunca me ha pasado nada, y se suben al vehículo, ¿no? Lamentablemente, pues en algunos casos, pues se despierta y lo primero que van es asomarse a la ventana a ver si está el vehículo, no sabe cómo llegó, pero llegó, ¿no? Pero muchos de estos caen en accidentes, ¿no? Serían delitos culposos, no previó siendo previsible, ¿no? No estás bien en las condiciones y te subes a un vehículo de motor, como bien mencionabas, te puedes meter en sentido contrario. En algún caso me tocó a mí de que confundía el freno con el acelerador y entonces pues prácticamente atropelló a las personas. Ya los sentidos pues no están bien, ¿no? Entonces no ves la distancia que tienes con el otro vehículo o el peatón, vamos a decir, te lo puedes llevar. Y ahí ya entra otro tema, pues prácticamente de criminalística, ¿no? Muy interesante, doctor. Fíjate que se habla de una reforma en ese sentido. Por ejemplo, me parece que quisieron o van a legislar, el Estado de Querétaro, a virtud del accidente que te comentaba de Los Arcos. Se hablaba de un homicidio, no sé cómo es el tipo penal que pretenden, pero cuando hablamos de que una persona, tú hablabas de delito culposo, cuando me subo en un vehículo y he consumido alcohol o bajo el influjo de alguna droga o algo, para mí me parece que debería de clasificarse en doloso, porque si bien no es un dolo directo, yo no quiero matar a alguien, no llevo esa intención, pero desde el momento que yo me subo en el vehículo, yo quiero y acepto un posible resultado que se pueda cometer. O sea, es decir, yo sé, sin tomar, que si me subo al vehículo, estando tomado, ¿puedo matar a alguien? Claro. Yo sé que si me subo al vehículo, estando tomado, ¿puedo atropellar, lesionar a alguien? Claro que lo sé. O sea, eso me queda claro, disminuye mis reflejos, disminuye la sensación, por ejemplo, de las dimensiones, el peligro, es más, hay desinhibición, siento, como tú dices, manejo mucho mejor, la velocidad, no calculas la velocidad, y si eso le combinas, por ejemplo, alcohol, música y más factores, algunos se te pueden, de repente, una persona se cambia de carril y tú no tienes los mismos reflejos, pues vas a generar un accidente. Y desde luego, para mí, debería de ser un dolo, y lo hablábamos, o yo lo he comentado, sería un dolo indirecto eventual. Es decir, yo sí sabía que podía causar algún daño y aún así acepté subirme al vehículo y sin embargo lo causé. No sabía qué daño iba a hacer,
No sé a quién le iba a causar una lesión, pero la causé. Terminé causándola. La pude haber causado. Para mí es un dolo indirecto eventual, es decir, no conozco el resultado. Sin embargo, me subí al vehículo tomado. Y entonces esa sí es mi responsabilidad. Sí, y también vamos a decir en el Código Penal, pues habla de este tema, ¿no? Cuando pues prácticamente atropellamos a una persona, ¿no? O nos damos a la fuga o abandonamos el vehículo, y hay un tema que se llama omisión de auxilio atropellados, ¿no? Donde prácticamente pues lo ideal sería pues quedarte en el lugar, obviamente hablar al 911 y pues quedarte ahí para ver lo que pueda suceder, ¿no? No darte a la fuga, porque sí caería, vamos a decir, si llega a fallecer la persona, pues en un homicidio. Y entonces ahí implicaría pues obviamente cuestiones legales que pueden cambiar nuestra vida, Sí, ¿no? sí, inclusive, por ejemplo, sí, un tema muy interesante, doctor, inclusive si la persona se da la fuga, por ejemplo, sabemos que las formas de conducción es mediante la presentación, que puede ser mediante un citatorio, o bien otra forma de conducción puede ser con una orden de aprehensión. Si una persona, ¿qué esperarías de una persona que en un hecho delictivo se dio a la fuga? En una medida cautelar, por ejemplo, ya lo detienen o se presenta, y en una eventual medida cautelar, en una audiencia inicial, la persona va a responder a presentarse en el proceso. Desde luego que no tienes esa certeza. Tienes un dato objetivo, que la parte se fue, sí, que la persona responsable se fue, abandonó el lugar por no quererse hacer responsable. Y entonces eventualmente en una medida cautelar corres el riesgo que le tengan por una imposición de una prisión preventiva justificada, en donde desde luego que sería justificada si ya huyó para no responder por el hecho que cometió. Tendrías que ese dato objetivo que obra en la carpeta de investigación porque te fuiste, sí, pues desde luego sería un dato que le podría pegar a la persona que se fue para una eventual posibilidad de que le impusieran una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sí. Desde luego que nuestra conducta va a incidir en el derecho penal. Manejamos un vehículo de motor, tenemos una gran responsabilidad, como ahora lo señalas, debemos de irnos cuidando los que manejamos vehículo, motocicleta o bicicleta o incluso scooter. Debemos de tener esa conciencia social de no provocar un accidente y de cuidarme, porque como lo decías hace un rato, doctor, imagínate a la señora que circula por el arroyo donde va un vehículo con sus nietas porque prevé o porque ella cree que le van a dar, y como debería de ser, sí, darle el paso. Pero vamos a poner otra condición. Va un vehículo que le va cediendo el paso y otro que se va desesperando, sí, pero que no tiene a la vista, sí, a la persona que está delante. Se desespera y cuando va a rebasarlo, se le viene otro vehículo de frente, hace una mala conducción y entonces se lleva a la señora con sus nietas o con su hija. ¿Y qué ocurre? ¿Él lo quiso hacer? No. ¿Pero quién puso la condición preponderante para que se diera ese accidente? Pues la misma señora, al manejar en un arroyo de circulación, al no respetar la circulación de los vehículos. Tenemos ciclovías en otras áreas, en otros lugares de circulación. No hay ciclovías en todos los lugares. Pero debemos de respetar la conducción, la velocidad, la seguridad. Entonces nosotros mismos como conductores, nosotros mismos como peatones, debemos generar condiciones de sociabilización. Sí. Es decir, estamos en una convivencia social en donde todos tenemos que coexistir. Oye, lleva mucha prisa, me avienta el coche, pásale, no pasa nada. Pero también debemos de generar condiciones de empatía, generar condiciones de no enojarnos. Yo recuerdo que hace poquito, pues bueno, hace 1 año y medio fui a Oaxaca. Tuve la oportunidad, me subí a un taxi, sí, y veía al conductor, al menos en 3 ocasiones, los 2 conductores de camiones y un vehículo particular le dieron un corte de circulación. Se frenó, no les dijo absolutamente nada y continuó su camino con nosotros. Y esa actitud me llamó la atención y me ha servido para un poco tratar de replicarla en mí. Si se me cruzan, si se me cierran, no reaccionar. Tratar de tener ese control
pero si lo planeas, si sabes cómo hacer, es decir, hablamos de una prevención en donde tu cerebro lo estás condicionando y lo planeas, vamos, en cómo reaccionar, es más fácil que mi cerebro reaccione de manera positiva o que yo mis impulsos reaccionen de manera positiva a que si no he considerado la posibilidad de que se me cierren, de que me hagan y pensar, no voy a reaccionar, no voy a hacer, a que si no tengo esa posibilidad de cómo reaccionar, mi cerebro probablemente, mi sistema límbico no me dé ese freno y me enganche. Entonces, si tenemos esa cultura de prevención, como tú lo decías al principio, muy interesante, no te enganches. Pero ¿y es como no te enganches? Bueno, ponte en tu imaginario una condición de que si alguien se me cierra, no voy a reaccionar. Que si alguien se me mete a la fila, no voy a reaccionar. Pero vienen también, por ejemplo, por ahí veríamos a un personaje de la televisión donde dijo, a mí me vale gorro. Yo no voy a dejar, yo prefiero chocar a dejar pasar. Con su famoso frase, yo prefiero chocar a dejar pasar. Pues yo no, yo prefiero dejar pasar a que dañen mi vehículo, a perder media hora, a perder todo el tiempo, a pagar un deducible. Pero si yo pongo esa condición en mi mente y digo, prefiero chocar a dejar pasar, eso es lo que va a agarrar en mi cerebro. Sí. Esa barrera la voy a rebasar inmediatamente y no voy a tener ese control. ¿Qué pasa si en cambio, si digo, no voy a reaccionar, voy a frenar, voy a esperarme, voy a dejar pasar? Ahorita pasó él. No pasa nada, pero no me chocó. Sí. Voy a esperarme, ya se me metió, sí, me dio un cerrón, sí. Probablemente trae una urgencia, probablemente maneja mal, probablemente su forma de conducción, pero yo no voy a reaccionar. Yo no voy a cambiar mi vida por otra persona. Yo no voy a cambiar mi momento, yo no voy a tener un gasto por otra persona. Sí, incluso si me llega a pegar, ¿no? Claro. Si me llega a pegar, pues son cosas materiales. Digo, valoramos, vamos a decir, pues el aprecio que tengamos a los vehículos, pero son cosas materiales. Digo, si tenemos seguro, pues es hablar y ellos van a llegar, van a arreglarse, pero son cosas materiales que al final de cuentas, digo, pues varía, ¿no? En cuánto podría salir el reparar el vehículo, pero no tiene comparación con perder la vida o perder la libertad, ¿no? Claro. Creo que no hay ninguna comparación, doctor. Sí, la parte del derecho penal, recordaríamos allí, hablamos de consecuencias. El derecho penal, tú lo tocabas al inicio en los primeros programas, ¿no? O sea, hay normas de conducta que deben de ser respetadas. Si hay una consecuencia, hablabas de la pena, lo manejabas tú como una consecuencia, recuerdo en ese programa. Cuando vamos manejando, no medimos esa consecuencia, porque no está ese vigilante, no está esa persona que nos impida cómo reaccionar, no está ese límite. Nosotros nos consideramos, como ya lo decíamos al inicio, nos consideramos poderosos por el vehículo que tenemos, nos consideramos independientes, nos consideramos con un objeto y entonces nosotros nos consideramos que podemos hacer sin tener una consecuencia. Actualmente, ya las redes sociales, las cámaras, los videos, pues bueno, cada vez se ven con mayor frecuencia que resuelven los problemas. Los problemas se resuelven porque dicen, mira cómo va conduciendo, mira que se pasó un alto, el vehículo no respetó, lo atropelló, lo hizo intencional. Incluso lo vimos hace poquito en la Ciudad de México, un policía que le dispara a otro ciudadano y que le dispara, y ahí ¿podremos hablar de riña? Probablemente no. No podremos hablar de riña, pero hablamos de que era la intención de contender, ¿no? Un policía le marcó el alto a unos motociclistas. Los motociclistas, efectivamente, se les fueron a los golpes, pero el policía no debió de haber reaccionado con un disparo. No hablamos ni de ahí de una legítima defensa, es decir, defender un bien jurídico propio o ajeno con una repulsa real e inminente. No corría peligro. El policía no corría peligro y ahí fue un exceso en la legítima, probablemente si hablábamos de una legítima defensa, no corría peligro. Definitivamente el policía no tuvo un manejo adecuado y no estamos criticando o no estamos haciendo una reflexión sobre el actuar de los policías. Desde luego, imagínate, tú como policía no respetan una orden,
no, tienes que hacerla valer, pero hay niveles de control, niveles de contacto que debes de ir escalando. Claro, ahí se escalaron definitivamente todos los niveles de contacto. No obedeció un comando verbal, después no obedeció las órdenes, se le fue a los golpes, pero pudo haberle dado, a lo mejor, no digo que eso fuera la mejor solución, sacar el arma y entonces hacer un control diverso, y a lo mejor, no sé, se me ocurre una pierna, ¿no? Si ya ese era a lo que hubiera escalado, pero aparentemente por lo que digo de los videos, pues incluso el chico estaba de espaldas, ya se iba, porque había dejado al policía tendido, estaba tendido por la riña que había tenido, por los golpes que habían compartido. Claro, el policía no en una riña, porque él no tenía la intención de contender, él tenía la intención de detenerlo, porque había infringido una norma de tránsito. Entonces, ahí es un tema muy interesante, no justifico ni que le hubiera disparado, ni tampoco justifico que le hubiera la persona en vida que se hubiera dado los golpes con el policía. Y debemos de tener definitivamente, recordemos que el vehículo, pues son condiciones que nos alteran, son condiciones que nos transforman, que no es tan fácil reaccionar en un momento rápido. Entonces, bueno, es importante que sepamos, que preveamos cómo vamos a reaccionar, que nos visualicemos para cuando esto ocurra, podamos reaccionar. Doctor, ¿qué podríamos, como reflexión, qué invitarías? Bueno, desde luego a nuestros público, a nuestros oyentes, ¿qué los invitarías, doctor, para esta reflexión? Pues prácticamente, como bien señalas, ¿no? Y reitero, no vale la pena, ¿no? Por algunos segundos o algún minuto, mejor es guardar la calma, obviamente pensar que tenemos familiares que nos están esperando, ¿no? Tus papás, tu pareja, tus hijos, y a lo mejor le subes, te digo, un poquito al radio, si traes por ahí una botellita de agua, pues te la tomas, pero irte, ¿no? No quedarte a contender. Y aquí un tema también desde el punto de vista jurídico, pues entra la criminalística, ¿no? Que vamos a decir, hay una materia muy específica que se llama hechos de tránsito. Ya cuando ocurre, vamos a decir, algún accidente, pues entran los peritos. El perito es un experto en una ciencia, en un arte o en un oficio, ¿no? Y aquí hay peritos expertos, vamos a decir, en hechos de tránsito. ¿Para qué? Pues a través de la reconstrucción de los hechos, pues apegar a la realidad de cómo fue que sucedió. Porque ya encuentran la escena, ¿no? Vamos a decir, pero es quién tuvo la culpa y para ver quién es responsable, ¿no? En estos hechos también, como bien mencionas, hay alguien que se da a la fuga y deja ahí el vehículo. Pues también hacer conciencia de que pues nos pueden identificar, ¿no? Lo más simple sería pues en la guantera, pues ahí si traemos la tarjeta de circulación, si traemos un documento, pues nos van a identificar, ¿no? Dices, bueno, pues no dejé nada. Pues sabemos que a través de las huellas dactilares que dejamos, vamos a decir, en el retrovisor, o vamos a decir en alguna parte plana del vehículo, pues obviamente van a entrar los peritos, vamos a decir, en dactiloscopía y van a sacar las huellas y al final de cuentas, pues van a saber quién estaba, vamos a decir, manejando el vehículo, ¿no? Pues obviamente por las placas. Entonces pensamos que huir, pues ya nos va a hacer eximentes de la responsabilidad, ¿no? O muchas veces también, como bien mencionabas, pues atropellamos a una persona, ¿no? Y nos damos a la fuga. Pues también hoy en día pues existen bastantes cámaras que pueden identificar, obviamente las policías en sus diferentes ramos, pues van a ver el vehículo, ¿no? Que tenga pues ahí una circunstancia de algún choque contra, vamos a decir, si es contra alguna persona, pues solamente el hundimiento, vamos a decir, lo que podría ser en el cofre, en el parabrisas si está fracturado, el toldo, vamos a decir, si ya hay un aplastamiento de la persona, muchas veces se queda parte de la ropa o parte de la dermis o epidermis, parte del cabello con sangre o manchas, vamos a decir, hemáticas, abajo del vehículo. Muchas veces a lo mejor queremos cambiarle las placas, pues ellos analizan si en este caso los tornillos han sido removidos, vamos a decir, recientemente. Entonces, de que nos pueden identificar, por eso es omisión de auxilio atropellado, pues quedarnos, ¿no? Es lo más conveniente, porque muchas veces no es que nosotros tengamos la culpa, sino simplemente salió el niño corriendo, o ¿sabes qué? Pues aquí en una, vamos a decir, avenida principal, pues alguien se atraviesa, no utiliza el puente peatonal y lo atropellamos, pero realmente nosotros pues no queremos, ¿no? No queremos. Claro. Y aquí algo importante también es los que van dentro del vehículo.
también podemos prevenir muchas cosas, ¿no? Desde por ahí les recomiendo que vean el uso del cinturón de seguridad. Normalmente pues vamos a decir no lo ponemos y ya avanzamos, ¿no? Hay algunas características como es ponértelo, vamos a decir adecuadamente, tensarlo siempre de abajo, porque si no te lo pones y a la hora de chocar de manera frontal, pues el que va conduciendo va a tener un golpe en el tórax, vamos a decir, puede haber estallamiento de corazón, daño de pulmones, fractura de costillas, si traemos el cinturón pero lo traemos mal puesto, ¿no? Muchas veces vamos a decir ese golpe que sufrimos, vamos a decir con la ventana. No se diga, vamos a decir el acompañante que va, en este caso al lado del conductor, pues también van a ser las lesiones diferentes, va a ser contra el parabrisas, vamos a decir, y rebota y contra, vamos a decir, la ventana, va a tener fracturas o muchas veces golpes en las rodillas vamos a decir, o al momento de quererse detener, pues prácticamente también podría haber lesiones, fracturas, ¿no? Entonces es prevenir también el cinturón. Muchas veces incluso vamos manejando y no sé si te has fijado que traen el asiento como, bueno, no sirve prácticamente de nada, ¿no? El asiento, si no es una forma correcta de traer el asiento, ponernos el cinturón de seguridad, vamos a decir, jalarlo para que se tense bien para el momento de algún accidente, no haya, vamos a decir, esa proyección hacia el vehículo. También muchas veces subimos, vamos a decir, como el asiento, pues más arriba, porque no vemos aquí. Lo más importante, los especialistas nos dicen, lo importante es lo que está allá, no tanto lo que está aquí. Entre más bajo el asiento, mejor, por una volcadura. Pues en una volcadura, como estamos más pegados, vamos a decir, en este caso al techo, pues obviamente podemos golpearnos, ¿no? La ventana, en este caso del piloto o el copiloto, muchas veces si la traemos abajo, pues ese marco se convierte en una guillotina, en una volcadura y pues prácticamente pues fallecería, ¿no? Tanto el piloto como el copiloto. O la salida de los miembros, ¿no? Sí. Me tocó ver cuando tuvimos oportunidad de estar ahí en servicios periciales en la Procuraduría, las volcaduras, salen los miembros, la mano se sale en una volcadura y prácticamente alguna amputación o algo así. Sí, es correcto. Entonces muchas veces es subirnos al vehículo, pero también con las medidas preventivas, ¿no? Por ahí también hay un video muy ilustrativo, yo creo que hace más de unos 15 años, 20 años, es ilustrativo en cuanto a prevención. Van 3 chicas manejando, vamos a decir, algún vehículo, van cantando, una de ellas va mandando un mensaje, no se fija, se atraviesa al carril contrario y choca de frente con otro vehículo que viene, ¿no? Vamos a decir, dan como trompos y viene otro vehículo que no alcanza a frenarse y se las lleva a ellas, ¿no? Obviamente venían 3 chicas, 2 fallecen, la que va manejando todavía está, vamos a decir... Era la que mandaba los mensajes. Era la que mandaba los mensajes y pues prácticamente pues sí sufre algunas lesiones. Aquí lo importante es que en el otro vehículo pues venían, al frente venía una familia que era el papá y la mamá y atrás 2 niñas. Una niña más o menos como de unos 10 años y otra niña, pues al parecer vamos a decir como menos de 1 año, ¿no? La niña de 10 años pues ve que sus papás no reaccionan, le dice, papá, habla, ¿no? Pues ya cuando llegan y llorando, pues le dice a los policías que por qué sus papás no le hablan, ¿no? La niña pequeña pues no dice nada más se queda viendo. Traía, vamos a decir, también es importante traer donde van los menores, ¿no? Portabebé. El portabebé es muy importante. Ella sí, pero perdió a sus papás. No sé si va a entender. La otra chica, vamos a ir manejando, sí, 2 amigas pierden la vida, acá una familia y se quedan pues 2 niñas totalmente solas, ¿no? Entonces es esa conciencia que no sabemos realmente quién va o los accidentes que se pueden provocar. Y allí, te digo, hay un tema de criminalística muy interesante donde pues prácticamente revisan la distancia, la huella de frenado, vamos a decir, para ver la velocidad, el golpe, vamos a decir, para ver quién tuvo, en este caso, la culpa en esta reconstrucción de hechos, que es muy importante para los seguros, pero también para determinar la culpabilidad, ¿no? Sí, doctor, nos quedaríamos entonces con esas reflexiones. Nos invitas, bueno, la criminalística, ciencia auxiliar del derecho penal, que se encarga del estudio de material sensible significativo, es decir, aquello que podamos percibir por los sentidos, los indicios, coloquialmente los indicios, y nos ayudan, sí, a determinar, bueno, qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió. Contestando esas preguntas de la criminalística, pues podemos determinar qué ocurrió. Incluso podríamos hablar de la criminalística y los hechos de tránsito terrestre en el hecho de la pipa que volcó hace poquito, ¿no? Que se hablaba de una posible velocidad, hay unas cámaras, la autoridad dice que es por exceso de velocidad, hay unas cámaras que muestran que no es exceso de velocidad,
se habló ahí de un bache, posteriormente se habló que repararon el bache, pero bueno, pues ¿qué nos lo va a decir la criminalística? Nos va a decir la deformación de los materiales, por ejemplo, bueno, pues en este caso hay una conflagración de fuego en donde se perdió todo indicio, pero el bache si hubiera estado, o si está, o si estuvo, vamos, ahí estaba, y ahí al momento de la criminalística, en la reproducción o la fijación fotográfica, ahí se debe de haber aparecido. O sea, esto no debió haber sido movido, incluso, por ejemplo, ahí me parece algún grado de responsabilidad de haber tapado el bache. ¿Por qué? Porque estás alterando una escena. Estás alterando una escena y bueno, pues entonces tenemos ahí nosotros esa posibilidad. ¿Qué nos deja esto al final del capítulo? Una reflexión de prevención. Una reflexión de prevención para que nos cuidemos, para que no reaccionemos, para que tengamos esa calma, para que tengamos esa posibilidad de a lo mejor decir, mejor lo dejo pasar, no me vaya a golpear, mejor lo dejo pasar, no vaya a bajar con un arma, mejor lo dejo pasar, o me espero, tengo calma y puedo evitar ser víctima de un delito. Puedo evitar también convertirme en un delincuente, puedo evitar cambiarme la vida, puedo evitar cambiarle la vida a otra familia. Les decíamos al inicio del programa, te bajas del vehículo, le das un golpe, un mal golpe, y se cambió la vida del actor. Sí. El actor que se bajó, golpeó a un señor y lo mató. Lo quiso matar, desde luego que no lo quiso matar, pero sí quiso bajarse a golpearlo. ¿Por qué? Por un hecho de tránsito. Entonces, si tenemos un vehículo, si somos peatones, si somos conductores de bicicleta, de scooter, hagamos esta reflexión. Hagamos esta reflexión que todos debemos de convivir en armonía, que todos debemos de comprender también todo lo que pasa a nuestro alrededor. No solamente nosotros vamos por el mundo solos, tenemos una coexistencia o esa interrelación con otros seres humanos en donde nos permite estar en sociedad. Esa sana coexistencia en la sociedad nos va a permitir tener una vida adecuada, tener una vida, un proyecto, cumplir nuestras metas. Cuando te cambias la vida no hay vuelta atrás. Cuando tú cometes un hecho delictivo no hay vuelta atrás. Todo cambia. Todo cambia. El manejar un vehículo de motor en estado de ebriedad, causar la muerte de una persona, causar un accidente, todo cambia absolutamente con la familia, con la sociedad, contigo mismo, en la parte económica, la parte emocional, todo cambia, ¿sí? Entonces, bueno, pues los invitamos a seguir en nuestras redes sociales con estos capítulos. Esperamos que les haya gustado. Dejen sus opiniones. Para nosotros es muy importante poderlos leer, poderlos escuchar. Por favor, ahí dejen sus opiniones. Vamos a dar respuesta a todos y cada una de manera puntual y continuaremos. Sugieran también algún tema que quieran que tratemos. Criminogénesis 360, en donde vamos a estudiar más allá del expediente una justicia que castiga, pero que no siempre comprende, y analizaremos la pregunta base. El criminal nace o se hace. En este caso podríamos hablar en los hechos de tránsito o los delitos que se cometen en un vehículo, pues podríamos decir que circunstancialmente el criminal o la persona que se ve involucrada, no solamente hablamos de criminal, se hace.